Tercer bloque de Ciudadanos se Revela. Está con nosotros Mario Couturé, dirigente del Partido Obrero. Hola, Mario. Hola, ¿cómo te va, Aldo? Buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo le va? Hola Mario, buenas noches, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de charlar con vos, queremos anunciar y que lo anuncies la visita el 2 de junio de Jorge Altamira. Va a estar, visita no, una charla. Una charla vía virtual, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué temas, al que esté interesado y quiera participar, qué temas se van a tocar? Bueno, los temas son el problema de la pandemia, la crisis económica no solo de este país, sino a nivel mundial, ¿sí? Y qué solución le damos desde los trabajadores a este enorme conflicto que estamos viviendo. Bien. Mario, en estos momentos, y te he escuchado en varias entrevistas hablar acerca de la deuda externa, y en estos momentos vuelve a ser, como en otros años en la historia de nuestro país, vuelve a ser un grillete, una soga al cuello para el desarrollo de la economía nacional, este problema de la deuda externa. He leído, he escuchado que tenés una visión muy particular de la cuestión de la deuda. ¿Cómo analizás el desempeño que está teniendo el gobierno? Primero reconociendo la deuda que heredó del gobierno anterior y ahora haciendo malabarismos para tratar de arreglar con los bonistas y con los acreedores, ¿no? Sí, el gobierno no solo reconoce la deuda del gobierno anterior, sino que reconoce deudas que ya fueron pagas. Aclaremos que, por ejemplo, la deuda con el Club de París viene de 1956. Empezó con 500 millones de dólares, se pagó por más de 60 años y todavía se debe 10.000 millones. Es una estafa fenomenal contra la población. Esto como uno de los ejemplos. Si tomáramos la deuda que se hace cargo el Estado a partir de la dictadura de Videla, ya estamos con más de 30 años. Cualquier deuda con más de 30 años es considerada no solo por la legislación de este país, sino a nivel mundial como usura. Así que el desconocimiento ya fue largamente pagada y el desconocimiento es lo que corresponde. Mario, ante esta nueva realidad social y el rol del Estado, ¿vos cómo ves también la cuestión de cómo se manejó el aislamiento y si hay un tinte político de control estatal sobre los ciudadanos? Vamos a aclarar, estamos ante un hecho nuevo, que es una enfermedad infecciosa de la cual se desconoce casi todos, a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho científicos de todo el mundo, que se conocen cosas a una velocidad impresionante para cualquier periodo anterior. Tenemos que retroceder a una técnica de la medicina del siglo, no del siglo XX, sino del siglo XIX, que es la cuarentena. Pero por dos razones fundamentales. El proceso previo a nivel mundial, con globalización y demás, ha empujado al conjunto de la salud pública mundial y de este país también a la privatización de la salud y a un desarrollo de la medicina de carácter industrial donde se habla de la cama caliente, es decir, de la persona que va a ser internada, va a ocupar una cama que recién ha dejado un paciente que fue dado de alta. Es decir, se labura con los recursos mínimos al máximo de velocidad, con una superexplotación de los trabajadores que reciben sueldos muy precarios. El ejemplo claro es el hospital escuela de esta provincia, con trabajadores precarizados, muy mal pagos y demás. Y esa estructura sanitaria ha sido incapaz de enfrentar la pandemia. Si uno viera las primeras noticias sobre lo que ocurre en Europa y marcaban la diferencia entre España, Italia y Alemania, lo que se veía es que Alemania había conservado buena parte de la estructura sanitaria que le permitió enfrentar. En nuestro país
si uno se fija en los datos que hay de número de camas en terapia intensiva, la variación desde el año 2000 a esta parte es prácticamente nula o muy pequeña, ¿cierto? Entonces, esta falta de recursos y que los recursos del Estado en casi todos los lugares del mundo hayan salido al rescate del capital y en el caso de la Argentina también, pagando los sueldos. Esto también es un conflicto político que está vinculado a la negociación de la deuda porque los bonistas dicen no le financien más a sus empresas y el rescate del capital es un impedimento para abordar esta epidemia. Respecto de los derechos, en general, si alguien resuelve de cómo enfrentar esta epidemia sin la cuarentena, sin arriesgar la vida de los demás, bueno, lo tendrá que explicar adecuadamente. Pero esto no se ha demostrado como cierto, como lo demostró la práctica que llevaron a cabo en Inglaterra y en Suecia, lo que hablaban de la inmunidad en rebaño, que fue un poco la propuesta que hizo Herrera Watt el 1 de mayo, que después fue desmentido por el mismo Rovira, y siempre es un problema económico por el cual lanzan a la gente a la calle, y también por el mismo Fernández, también desmentido por la experiencia sueca, que ha demostrado que la inmunidad de los pacientes, de los expuestos, inmunidad duradera me refiero, ¿no? Es solo del 7% del total de los han sido infectados. Por lo tanto, para preservar la vida de la población hay que recurrir a esta medida de la cuarentena. La diferencia que tendría con este gobierno es que tendríamos no como particular, sino como militante del Partido Obrero, es que los recursos de la estructura económica deben estar a disposición de la pandemia, para sostener la alimentación de la población, para sostener con recursos adecuados la atención sanitaria, para duplicar el número de la planta permanente que están trabajando en los hospitales, y en esas condiciones podemos recién, y por supuesto para atender la alimentación, recién estamos en condiciones de enfrentar esta epidemia. Mientras tanto, va a ser lo que está ocurriendo en todos lados, que es uno ve con horror lo que ocurre con el fascista Bolsonaro en Brasil y demás. Pero acá la cuestión del derecho individual me parece que está subordinada al interés más general, que es la preservación de la vida de la población, y esto no justifica de que no se puede justificar tampoco por la cuestión de la pandemia cualquier tipo de atropello como lo que ha ocurrido en Tucumán o lo que se vieron videos en algún momento acá en Jardín América y demás, cosa que debe ser denunciado porque deben ser preservados los derechos de la población. Mario, tampoco, sí. Al finalizar esta pandemia, muchos pronostican, sobre todo desde el sector de los economistas, una masiva quiebra de pymes, despidos, situación de crisis económica principalmente. El gobierno está tratando de atajar esto, imprimiendo billetes a lo loco, como se dice por ahí, tratando de pagar parte del sueldo de las empresas, tratando de ayudar a la gente con el IFE, con el ingreso familiar de emergencia. ¿Cómo ves la salida de la cuarentena? Más allá de que todavía falta mucho, no sabemos en qué etapa estamos de la cuarentena, no sabemos cuándo se va a dar la salida, pero bueno, desde el periodismo siempre tratamos de hacer futurología y tratamos de pensar cómo puede ser el futuro, y una vez que empiece a terminar este problema de la pandemia y se empiece a flexibilizar la cuarentena, ¿cómo pronosticás y cómo crees que debería ser el rol del Estado principalmente y también de las empresas? Y en esto te pregunto, te agrego a la pregunta, el proyecto de ley del kirchnerismo para cobrar un impuesto de emergencia para solventar los gastos del Estado en este marco de crisis.
¿Cuál es la visión en este contexto? La pandemia tuvo la virtud de detonar una crisis económica en curso. No es la pandemia la que provoca la crisis, sino que solamente es la mecha que la hace explotar. Esto hay que entenderlo porque ya estaba en curso, se discutía, a ver, para que la población tenga una idea, lo que hay en movimiento financiero a nivel mundial es 10 veces más grande que todo el Producto Bruto Mundial. Es decir, la especulación y en papelitos y en cosas que no tienen ningún valor es 10 veces el valor que se produce, con lo cual son papeles que no tienen ningún sentido. Eso es lo que está explotando, eso es lo que están tratando de contener con no declarar el default en la Argentina, y eso es lo que va a determinar de que, o está determinando en este momento con un default, ¿cómo es que dice el gobierno? ¿Cómo es? Amortiguado, no me acuerdo cómo es el término, cuando en realidad esta declaración de default lo ha declarado al gobierno como rehén de los bonistas. Rehén por lo siguiente, los bonistas lo que quieren es sacar la mayor tajada posible, que no se toque nada del capital de la deuda, que mientras dure el periodo de gracia, ese periodo primero hay que achicarlo y después los intereses que no se pagan, capitalizarlo, y además con un atar, un bono que ellos piden, un cupón al crecimiento del PBI. Como va a caer tanto el PBI este año, cualquier cosa que se haga el año que viene, los años siguientes, va a parecer que estuviéramos en China, es decir, un crecimiento enorme, con lo cual la ganancia va a ser enorme. Esto además es una cuestión solamente especulativa, porque ellos tienen bonos que valen solo el 30% del valor nominal, y después de una negociación exitosa lo pueden vender al doble. Es decir, es un negocio especulativo y a nosotros nos significa, porque lo que ellos piden es la privatización absoluta de las jubilaciones, ¿sí? BlackRock, uno de los fondos acreedores, es uno de los grandes operadores en el mundo de las jubilaciones privadas y quiere llevarse su pedazo de este país, y también quieren participar de todos los negocios como ha hecho BlackRock desde 2008, donde zafó a tiempo de la crisis de aquel momento. La salida, en este cuadro, la ley planteada por el gobierno de mayores impuestos es una ley que no tiene ninguna perspectiva, porque además, por ejemplo, se le da 10.000 pesos a un trabajador, se pagó de deuda externa en enero y en febrero varios cientos de millones de dólares necesarios para la salud, y además se permitió que se siga fugando capitales con el contado con liquidación en las operaciones de bolsa. Es decir, continúa la fuga de capitales. Lo que corresponde, y este gobierno y los otros partidos no tienen un planteo alternativo, la resolución de este problema va a ser es decir, primero, la evolución del problema nos lleva a un conflicto enorme donde se van a intentar reformar las condiciones laborales, precarizando más y bajando los sueldos, así como privatizando la jubilación, y esto corresponde a una respuesta de los trabajadores que ya está en curso en el país, porque en donde se ha levantado prácticamente la cuarentena, como en la provincia del sur, las movilizaciones son enormes. La resolución de esto es un cambio de régimen social, porque el rescate al capital, a ver, en Estados Unidos hay billones de dólares, creo que algo así de el 25% de su PBI salió al rescate de la población, y mientras está, de la población de las grandes corporaciones, mientras tanto la población la están enterrando en fosas comunes porque no van a ni un solo centavo para atender a la gente. El régimen no tiene solución y estamos enfrentando casi una cuestión que siempre se plantea en la historia como cambio de régimen, que es la sobrevivencia de los ciudadanos con respecto de quién tiene el poder económico y el poder político, ¿no? Que no son capaces de responder ante este riesgo. Bueno, Mario,
te agradecemos que haya salido por vía Zoom. Ya ahora cuando pase o Skype estamos, cuando pase esta la cuarentena esperamos tenerte en el piso. Muchas gracias. Una cosa, Sí. los recursos necesarios están en el comercio exterior, en la banca, y es lo que hay que nacionalizar, junto con la Bolsa de Valores para poder dar respuestas a las necesidades de la población. Muchas gracias por la invitación. Sí. Imagínate, Mario, que a Máximo Kirchner prácticamente lo crucifican por el proyecto. Imagínate si alguno presenta uno para nacionalizar la banca, el revuelo que se puede llegar a armar. Es probable que la nacionalización se haga en el medio de una movilización que exceda largamente el Parlamento y que la gente tome esta acción en sus manos. Es otra política. Es verdad. Te agradecemos por la comunicación, Mario. Un gusto hablar contigo. Gracias. Hasta la próxima. Habló con nosotros Mario Couturé, dirigente del Partido Obrero. Recuerden, el 2 de junio va a haber una charla vía Zoom o Skype con Jorge Altamira. Tengo dos saludos, porque ¿Dos más? Flow, hoy para estamos... nuestra amiga Marta Saper y para el compañero Alejandro Rodríguez, que dice que nos ve vía Flow, dice que se está viendo bien, que se está escuchando bien, así que nos alegramos. Así que bueno, el planteo del Partido Obrero es bastante especial o de la izquierda. Nacionalizar la banca, imagínense. Pero vos fíjate que lo de Vallejos, que vos le preguntaste, era justo lo que quería preguntar, lo de Vallejos estaba dentro del marco de las empresas que cotizan en bolsa y que es una única vez, como pasó con Lufthansa en Alemania, y acá ya saltaron. Así que bueno. Bueno, nos vamos a un corte. El último y volvemos con el momento militante.